vamos a tener el estudio en esta mañana. Vamos a continuar lo que mencionábamos el domingo pasado. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Sí se acuerdan, hermano Carlos? Vimos el estudio, cómo podemos identificar la iglesia ¿de cuál? ¿Del Antiguo Testamento? No, de verdad, del Nuevo, ¿verdad? Porque en el Antiguo no había iglesia. En el Antiguo Testamento, ¿de quién nos habla? ¿Del pueblo de quién? Del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Vimos varias cosas, miren, vamos a recapitular lo que miramos el domingo pasado, ¿verdad? Dijimos, ¿cómo podemos identificar la iglesia del Nuevo Testamento? Dijimos, por lo que la iglesia es llamada. ¿Cómo encontramos en la Escritura, hermanos? Dijimos que ahí se mencionaba que se llamaba, ¿cómo le llamaba Pablo? O saludan las iglesias de Cristo, hermanos, ¿verdad? También lo podemos identificar por su fundador, ¿verdad? Porque no hay otro que, hermanos, fundamento que el que está puesto, que es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por su fundador. Nuestro fundador no es ningún hombre, hermanos, sino nuestro fundador es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Aquel que el Padre mandó, hermanos, ¿verdad? Desde el cielo, ¿a dónde, hermanos? ¿Verdad? Lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, ¿verdad? Y dice la Escritura ahí que lo envió, hermanos, ¿verdad? ¿A dónde lo envió? Pues aquí a la tierra, en sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces, Él es el fundador, hermanos, pero también, hermanos, dijimos que también la podemos identificar, la iglesia, por nuestra regla de fe, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Cristo no tenemos ningún otro libro. ¿Sí, hermano Carlos? Miren, aquí nomás yo tengo la Biblia, ¿verdad? Cuando pongo las presentaciones, pues yo les pongo los versículos de la Biblia, ¿verdad que sí? O sea, nosotros no tenemos otros libros, manuales espirituales que nos guíen a lo que tenemos que hacer. La única guía que nos va a ayudar para hacer la voluntad de Dios, pues es su palabra que Él nos ha dejado. Hermano, también dijimos que lo podemos identificar por lo que los miembros son llamados, ¿verdad? Ahí está, miren, Hechos 11:26, ¿verdad? Se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? ¿Mormones? No, ¿verdad? Cristianos, ¿verdad? Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, hermanos, pero también a la iglesia del Nuevo Testamento la podemos identificar por su adoración, ¿verdad? Si ustedes analizan desde el Evangelio de Mateo, que es el primer, ¿qué, hermanos? Libro del Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que los cristianos nada más hacían cuando adoraban, ¿qué es lo que hacían? Esas 5 cosas, hermanos. Cantaban, oraban, estudiaban la Escritura, ofrendaban y participaban de la cena del Señor, ¿verdad? Ese es el plan de adoración. Entonces, pero también, hermanos, dijimos que la podemos identificar, la iglesia del Nuevo Testamento, por su organización, ¿sí? Entonces, aquí no hay que obispo, que arzobispo, que sacerdote, sino que en la Escritura, hermanos, nada más están esos, miren, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Verdad? Él es el jefe, ¿verdad? Él es la cabeza, Él es dueño de la iglesia, ¿verdad? Cristo es el que manda, hermanos, ¿verdad? Él lo dijo en Mateo, ¿qué? 28:18, Él dijo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra, ¿verdad? Dijo el Señor. Entonces, pero hermanos, el Señor seleccionó a 12 apóstoles para que fueran a predicar, ¿qué? El Evangelio, ¿verdad? Y que, hermanos, ellos enseñaran a la iglesia la doctrina o la enseñanza que el Señor les había dejado. ¿Sí, hermano? Porque cuando estaba el Señor allá en Jerusalén, cuando estaban aquí en la tierra, ¿verdad? Hermano, Él les habló, ¿verdad que sí? Les dio muchas enseñanzas. ¿Y esas enseñanzas para quién eran? Bueno, para
¿verdad? Pero pues también para los que iban a entrar en la iglesia, ¿sí, hermano? ¿Verdad? Entonces, hermano, y ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso, miren, ¿saben por qué nos llegó la Biblia, hermano Carlos? Alonso, ¿sabes por qué nos llegó la Biblia? Tinder fue que descubrieron para que la tradujeran de inglés, no, de latín al inglés, y ya se fueron traduciendo. Sí. Bueno, hermano, los apóstoles, ellos inspirados por el Espíritu Santo, las escribieron, ¿verdad? Pero no era una Biblia así como la que tenemos aquí, ¿verdad? Sino la escribieron en pergaminos, en papiros, ¿verdad? En tablas, ¿verdad? ¿Verdad? Hermano, y a través de esa escritura se fueron recopilando, ¿verdad? Pasó el tiempo y los que estudiaban la historia recopilaron todo lo que encontraron y de ahí se formó lo que ahora conocemos como la Biblia. Pero si se fijan, todo está en armonía. Lo que dice allá en el Antiguo, pues tiene su cumplimiento acá en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el punto que les estoy diciendo, hermano, es de que los que tenían autoridad, ¿verdad? Pero era la que les daba Dios, hermanos, eran los apóstoles, cuando estaban vivos, ¿verdad? Y ahora, de hecho, tienen autoridad, porque miren, hermanos, aquí está su palabra, ¿verdad? Pero esa palabra no es de ellos, sino de quién es, de Dios, ¿verdad? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, y luego los apóstoles establecieron ancianos. Ya dijimos que tienen sus requisitos, ¿verdad? No es nada más un pastor, sino tienen que ser, para que pueda haber aquí pastores, pues tienen que ser más de 2. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué Dios lo hizo así? Hermano Donaciano, ¿por qué esa fue la voluntad de Dios, que no nada más fuera un pastor, sino fueran más de 2? Exactamente, ¿verdad? Para que no se crean el mandamás, ¿verdad? Uno solo, a ver, hermanos, yo soy aquí el que mando, soy el pastor de la iglesia, haga esto. No, hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios es sabio. Hermano, y luego están los diáconos, ¿verdad? Los que servían a las mesas. Son aquellos que iban a visitar a las viudas, le llevaban despensas, le llevaban alimentos, ¿verdad? O sea, ellos no se encargaban tanto de predicar la palabra, hermano, sino más que todo de atender a los necesitados. ¿Se fijan? Ese es el trabajo de los diáconos, que es más material. Y luego el predicador o evangelista, pues eso sí, todos nosotros podemos, si predicamos la verdad, pues llegamos a ser, ¿qué? Evangelistas. ¿Sí, hermano? Porque para ser evangelista, pues es llevar el evangelio, ¿verdad? Pero no el evangelio torcido, ¿verdad? Porque ¿qué dijo el apóstol Pablo, hermanos? Dice, le dijo a los de Gálatas, ¿qué les dijo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué? Alejado, ¿verdad? Porque ahora están llevando a cabo otro evangelio diferente, no es como el evangelio que Cristo dejó. ¿Sí se acuerdan? Entonces, hermano, bueno, entonces, y otra manera, hermanos, de cómo podemos identificar la iglesia, ¿verdad? Es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, por su plan de ¿qué? Por su plan de salvación. ¿Sí, hermano? La salvación, de antemano, pues Dios es el que dice quién es el que se va a salvar y el que no se va a salvar. ¿Verdad? ¿La salvación de qué depende, hermanos? Amén. Piensen, si Cristo no hubiera venido, la salvación no pudiera ser ¿qué? Posible. Porque las buenas obras, hermanos, las que nosotros quisiéramos hacer, no serían suficientes para alcanzar la misericordia de Dios, ¿sabían? Por eso tuvo que enviar Dios al Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Entonces, el plan de salvación, para empezar,
empezar consiste en que Dios envió a su ¿qué? A su Hijo aquí a la tierra. ¿Verdad? Y hermano, el ser humano está en esos tres círculos. ¿Sí? Miren, este círculo, se lo voy a resumir así rapidito. Este círculo, hermano, representa cuando Dios hizo hizo el cielo y la tierra. ¿Y para qué lo hizo? ¿Vale? Bueno, pues es el hogar, ¿verdad? Y bueno, los primeros que lo habitaron, ¿quiénes fueron? Adán y Eva, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Eva, y ellos, las almas de ellos eran puras, ¿verdad? Pero acuérdense que apareció ¿quién? ¿Verdad? La serpiente antigua, ¿verdad? Y cayeron en transgresión cuando desobedecieron a Dios, cuando comieron del fruto ¿qué? Prohibido, ¿verdad? Y a partir de ahí, hermanos, vean, pues todos cuando nacemos, ¿cómo nacemos? No, hermano. No, somos inocentes, hermanos. Un bebé. ¿Cómo es la alma de un bebé, hermana Pilar? Hermano, es inocente, sin mancha. ¿Cómo sabemos? Vea, Cristo mismo lo dijo. Vea, les dijo que si no nos volvemos como niños, no vamos a poder ¿qué? Entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermano, cuando nacemos, nuestra alma está limpia, está pura. Pero cuando llegamos a los 12, 13 años, empezamos ¿a qué? Vean, empieza la malicia, ¿verdad? Entonces empieza a haber maldad en nosotros y es cuando el pecado entra ¿en dónde? Hermano, yo me acuerdo que antes en el trabajo allá decían cosas de doble sentido y yo no entendía y ellos pues se agarraban riendo, ¿verdad? Pero hermano, ya después es verdad que entra la maldad y ahora sí entiende uno, ¿verdad que sí? Hermano, sí es cierto. Entonces, hermano, ese planeta, o sea, ese círculo, hermano, habla de esa naturaleza. Cuando estamos que no tenemos maldad. Pero ¿qué sucede? Entramos en el círculo del mundo, hermanos, ¿verdad? Y en el mundo ¿qué hay? Hay quebrantamiento, hermanos. ¿Sí? Hermano Carlos, tarde o temprano, hermanos, si algún día de nosotros nos vamos, hermanos, allá vamos a sufrir más. Bueno, y bueno, también los cristianos sufrimos, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo se sufre más? ¿Con Dios o sin Dios? Pues sin Dios, hermano. ¿Verdad? Hermano, pero cuando nos vayamos allá al mundo y si alguno se va al mundo y ya no regresa, créanme que se van a arrepentir. ¿Verdad? Porque en el mundo nos va a ir mal. ¿Verdad? El mundo, hermano, es de quebrantamiento. El mundo nos traiciona. El mundo nos hace llorar. ¿Sí, hermano? O sea, pensamos, ay, ahora sí soy feliz. ¿Verdad? Ahora sí, ya tengo una novia, un novio, ya soy feliz. Anda, hasta crees. ¿Verdad? El que nos da felicidad es Cristo, hermanos. ¿Verdad? Al rato nos pasa algo mal y ahí andamos llorando. Hermano, y en el mundo así es. El mundo nos va a traer quebrantamiento, hermanos. El mundo, hermano, esta vida se va a acabar. ¿Sí, hermano? Hermano, cuando se vaya acercando la vejez, ahí estamos viejitos ahí. Ya ahí, hermanos. Por eso se le llama la muerte, porque fíjense, hermano, conforme va pasando el tiempo, nos vamos chupando. ¿A qué nos parecemos más? Cuando nos estamos chupando, cuando nos estamos muriendo. Pues a una calaca. ¿Verdad que sí, hermanos? Y hermanos, en el mundo es lo... Y luego, hermanos, sin Cristo, ¡ay! Nadie me quiere. Aquí estoy, me estoy muriendo y nadie me quiere. Nadie me ayuda. Pues te fuiste al mundo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ese es el punto
que les quiero mencionar, hermanos, de que entramos en el pecado y el pecado, ¿qué? Nos va a hacer daño. Pero, hermanos, ¿para qué vino Cristo? Para redimirnos. Hermano, pero el Evangelio, la redención, la recibimos a través del arrepentimiento, acuérdense. A través tenemos que humillarnos, ¿verdad? Tenemos que sentir ese dolor de corazón. ¿Se acuerdan de los 3,000 que se compungieron en el día del Pentecostés? Cuando les predicó el apóstol Pedro. Sintieron esa tristeza de haber crucificado al Señor Jesucristo, hermano. Entonces, por eso aquí está, miren, hermanos, donde uno es cuando nos humillamos, hermanos, y entramos a las aguas del bautismo, entendemos el Evangelio, salimos del círculo del pecado y entramos ¿a dónde? Al reino de Cristo. Vean, dice Pablo que hemos sido trasladados ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Fíjense, hermano, en este mundo son esos 3 círculos en los cuales no podemos estar. Sí, Alonso. ¿Verdad? O estamos cuando nacimos que no tenemos pecado, salimos entró la maldad en nosotros, estamos en el mundo del pecado, y ahí estamos, o ya salimos. Pero, ¿qué versículo nos justifica decir que cuando nacemos no tenemos pecado? Porque la Biblia dice que desde que fue concebido el vientre de mi madre nacimos con pecado. Ah, sí, hay un versículo, es el que dice, el Padre, los hijos, allá están en el Antiguo Testamento, dice, los hijos no llevarán el pecado del Padre, ni los hijos, ni los padres van a llevar el pecado de los hijos. Pero ahí está refiriendo a las maldiciones que antes había de la primera generación. Pero ese pecado de Adán, pues se supone que se nos pasa al nacer a cada uno de nosotros. ¿Sí, hermano Ulises? Porque la muerte entró por un hombre y la redención por un hombre, Jesucristo. Amén. Sí, es que mira, hermano, por decir, cada quien, hermano, es responsable de su, por eso la salvación es individual, ¿verdad? O sea, bueno, y Dios es justo, ¿verdad? Dios, hermano, Dios nos va a juzgar, ¿verdad que sí? Y sería justo que me juzgara por los pecados que me pasó mi papá y mi mamá. O sea, que ese pecado, ya ven, ya se traspase a mí de aquellos mis padres que vienen allá. O sea, ¿no? ¿Sí, hermano? Lo que se traspasa es la maldición de generación. Porque Ajá. la maldición visita los hijos, la primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la quinta. Sí, hermano, es que las consecuencias del pecado, es eso, hermanos. Hermano, si alguien, anduvo, por decir, si yo me drogaba y fumaba Kiko y me caso con mi esposa y tengo hijos, y van a salir los hijos enfermos, ¿verdad que sí, hermanos? Pueden salir los hijos enfermos, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? ¿Sí, hermano José? Hermano, que es un tema bien interesante y bien espinoso. En el libro de Ezequiel 6, versículo 18, dice, el alma que pecare, esa morirá. Ajá. El alma que pecare, esa morirá. Pero luego vamos a donde dice que, según esto, la palabra pecado, que muchas congregaciones no la utilizan porque se alejarían pues no son ni creyentes, son adeptos, son fanáticos. La palabra pecado, arrepentimiento, son palabras que en muchas partes no se utilizan, porque mucha gente no le gusta este tema. Ahora dice, un niño que no tiene conciencia, que no tiene razonamiento, ¿en qué momento va a pecar? Ahora la palabra pecado, según el diccionario de la Real Española, dice transgredir, infringir, violar la ley. 3 términos que hacen acreedor a la persona a que es un pecador. Transgredió, infringió y violó la ley de Dios. Sí. Ahora ese niño de un mes de nacido, ¿en qué mes la violó? Sí. Bueno, miren, lo que podemos hacer, vamos a ver un estudio, ¿verdad? Donde podemos
ampliar más el punto, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Porque, bueno, ahorita estamos viendo, ¿verdad?, cómo podemos identificar la iglesia en el Nuevo Testamento. Y estamos diciendo que es por su plan de salvación, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de salvación? Bueno, pues es el primero el que Dios llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo. Piensa, todavía no se había hecho el universo, ¿verdad? Y el plan de Dios es de que iba a mandar a quién. Porque, hermano, pues Dios todo lo sabe, ¿verdad? Dios sabe lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, y aquí está, hermanos, miren, aquí está donde estamos, por eso dice que somos trasladados de las tinieblas a la quién, ¿verdad? A la luz de su Hijo, ¿verdad? Al reino de su Hijo, en quien tenemos perdón de pecados por su sangre, en redención por su sangre, dice la Escritura. Por eso, hermanos, entramos en Cristo. ¿Qué es entrar en Cristo? Pues es entrar en su bendición, entrar en la iglesia. ¿Sí? Por eso el Evangelio, hermanos, es obedecer el bautismo. Cuando lo obedecemos, ¿entramos dónde? En la iglesia. Vean, nacemos de nuevo. Cuando nace un bebé, ¿dónde está? En el vientre de su madre. Pero es en una bolsa, hermanos. ¿Esa bolsa qué tiene? Es agua, tiene agua. El bebé ahí anda en agua. Y por eso, hermanos, fíjense cómo Dios como que hace las cosas, ¿verdad? Y nacimos también nosotros del agua, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta es, hermanos, ¿en qué círculo nos encontramos? ¿Verdad? Estamos en la naturaleza que cuando Dios hizo, esa es la naturaleza que cuando Dios nos hizo, hermanos, nos hizo a su imagen y ¿qué? Semejanza. ¿Cómo es la semejanza de Dios? Es limpia, es santa. Esa es la imagen cuando nacemos, la que tenemos en un principio. Pero entra la maldad en nosotros, entramos en el pecado, y para poder salir del pecado, ¿verdad? Pues es a través de obedecer el Evangelio de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿en cuál círculo nos encontramos? Miren, dice, hermano, Romanos 3:23, por cuanto todos, ¿qué? Fíjense, hasta aquí lo está diciendo. No dice, por cuanto traes el pecado de allá, pues tienes pecado. No dice, porque cuando nosotros dijimos una mentira, ¿verdad? Tuvimos un mal pensamiento, por cuanto yo ya pequé, fíjense, estamos destituidos. Pero es que una cosa es decir que el pecado está afuera y nos entra a nosotros, y otra cosa es decir que el pecado ya está dentro de nosotros y por eso pecamos. O sea, es diferente decir yo peco, ¿por qué? Porque tengo pecado dentro, a decir yo peco porque el mundo peca. Entonces, si tuviéramos esa postura, entonces pues ponemos a un niño y lo quitamos eliminamos todo el pecado que pudiera haber en el mundo y diríamos entonces, ok, entonces ya no va a pecar. ¿Por qué? Porque ya no está rodeado de pecado, ¿no? Entonces supongamos en una familia cristiana y tienen un hijo, y entonces si lo pueden, así no, pues no vas a ir a la escuela, te vamos a dar aquí enseñanza, solo enseñanza. Entonces podríamos decir que él ya no va a pecar, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque como el pecado, pues es un pecado que de Adán empezaron a pecar todos, ya viene esa pues no sé llamarlo maldición, entonces se va pasando, nomás naces y ya naces en pecado, está dentro de uno. Yo no soy padre todavía, no soy padre, pero uno puede ver a los niños haciendo, por ejemplo, berrinche. ¿Quién le enseñó a hacer ese berrinche? O sea, no es que vio a otro, simplemente ya desde ahí se está viendo el pecado. Y yo no soy padre, pero he sido hijo, y yo sé que no a los 11, 12 años, ya desde antes ya uno va pues, siendo... Sí, bueno, es un tema extenso, ¿verdad? Pero ¿qué les parece? Lo vemos en otro estudio, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermano. Entonces, dice, bueno, aquí hay algo que pues es muy claro. ¿Quién no ha pecado? Pues no hay nadie, ¿verdad? Porque aquí dice que todos hemos, ¿qué?
pues hemos todo pecado, ¿verdad? No hay alguien que diga, pues no necesito de Dios, ¿sí, hermano? O sea, porque el pecado, ¿qué es lo que hace? Miren, nos destituye de la gloria de Dios. O sea, de hecho dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a quién, al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, tenemos que, o sea, el Evangelio, ¿qué es lo que hace en nuestra vida? Nos regenera para que salgamos de la maldad y nos estemos santificando. Y hermanos, los cristianos es lo que tenemos que hacer, tenemos que santificarnos. Si no nos santificamos, no vamos a llegar. ¿Sí sabían? No vamos a poder entrar al cielo. Aunque, bueno, hermanos, ¿saben cuánto tenemos que hacer nosotros de ese porcentaje para trabajar en la salvación de nosotros? El 0.01%. Porque Cristo ya hizo el ¿qué? El 99.99%, ¿verdad? O sea, Él ya hizo la mayor parte, hermanos. Pero por eso la salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo. O sea, no lo merecemos. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. Es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, hermanos, fíjense, dice... Entonces es a través del Evangelio, hermanos, de Cristo, que el hombre puede recibir esa salvación. Ese es el don gratuito, el regalo que Dios nos ha dado, que debemos de aceptarlo, hermanos, para nosotros entrar a través del bautismo en la vida eterna. Entonces, fíjense, hermanos, dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación. ¿Sí? Entonces, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, me puedo acercar en lugar de buscar a Cristo, busco a Pedro para que me salve. Hermanos, le estoy preguntando. ¿Me puedo acercar a Pedro para que me salve? El apóstol Pedro. ¿Me puedo acercar a la Virgen María? ¿Verdad? Pues no, hermanos, está bien clara, ¿verdad? La Escritura, ¿verdad? Y cuántas personas pues no se acercan a ellos, pero pues es en vano, ¿verdad? Porque aquí dice claramente, y en ninguno otro hay, ¿verdad? Y él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, pero hermano, para poder entrar en esa salvación, pues tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. ¿Sí, hermanos? Ese encuentro personal es a través de su palabra, hermanos. Es a través de la oración, a través de meditar, hermano, y a través de la fe, ¿verdad? Hermano, aquí está el Señor entre nosotros, pero solamente a través de la fe, hermano, lo podemos entender. Hermano, el Señor Jesucristo, hermano, ¿quién es el Señor Jesucristo? Es Dios, sí. Hermano, Él es nuestro Señor. ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban a los apóstoles al Señor Jesucristo? Señor, ¿verdad? Y hasta una vez les dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, porque, fíjense, debemos de tener ese sentimiento, esa cercanía con Él. ¿Verdad? Porque todos en la Biblia, cuando su vida fue cambiada, su vida fue transformada, tuvieron ese encuentro. ¿Sí se acuerdan? Miren, Zaqueo tuvo el encuentro personal con Cristo. Mateo tuvo ese encuentro personal con Cristo. Pedro también tuvo ese encuentro. Todos, hermanos. Todos los que cambiaron su vida. ¿Se acuerdan de la mujer pecadora? Que se arrodilló y lloró. Y con sus lágrimas mojó sus pies, ¿sí se acuerdan? Y que les dijo que ella había enjugado con sus cabellos. ¿Por qué no? Tuvo ese encuentro personal con Cristo. Hasta yo, hermanos, ¿qué hizo aquella mujer? Estaba llorando.
ese es el encuentro personal con Cristo. Si no lo tenemos, vamos a vivir una vida seca, una vida igual. O sea, nuestra vida no va a cambiar, hermanos. ¿Sí? Aunque yo te diga, no, pues, aunque yo te diga el plan de salvación, punto número 1, arrepiéntete. Punto número 2, cree. ¿Verdad? Confiesa. Pero va a ser hueco si no tienes ese encuentro personal con Cristo. ¿Sí, hermano? Como el joven rico que le dijo, ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y no quiso porque era muy... Así es. Ya no se dijo más. Entonces, hermano, bueno, ya dijimos que necesitamos, o sea, ese encuentro personal, usted lo tiene que buscar. Usted lo tiene que, a través de la oración, a través de la meditación, ¿verdad? A través de la palabra, hermanos, debemos, hermano, cuando tienes ese encuentro personal con Cristo, hermano, valoras lo que Cristo hizo por ti. ¿Sí, hermano? Hermano, por eso, cuando si van a estudiar la Biblia, estudien primero los evangelios. No se vayan allá al antiguo porque van a andar queriendo, van a decir, andar hablando ahí, ay, Ojo por ojo. sí, ojo por ojo, y que todo lo que sucedió allá. No, primero conoce el amor de Dios a través de Cristo. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues eso es primeramente, hermano. Si no tenemos ese encuentro personal con Cristo, lo demás no va a servir. ¿Verdad? Pero hay que hacerlo porque es mandamiento de Dios. Hermano, ¿qué hay que hacer? Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de tu justicia. ¿Verdad? Así dice el Salmo 119, 160. O sea, la suma de tu palabra es verdad. O sea, si yo leo 2 más 2, ¿verdad? 2 más 2, 4. ¿Verdad? Entonces, si yo leo el Nuevo Testamento, Dios dice esto. ¿Verdad? Porque uno nada más dice, levanta tu mano y cree que. Nada más con creer y levantar la mano, ya soy salvo. ¿Verdad? Y voy a hacer ahorita una oración y quiero que ponga su mano en el televisor y ahorita le voy a orar y usted va a ser salvo. Pues qué fácil. Bueno, ese no es un encuentro personal con Cristo, hermano. ¿Verdad? Entonces, miren, si analizamos todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar lo que hacían los que se entregaban su vida a Cristo. Miren. Fíjense, hermano, ahí están. Pasos para la salvación de pecador a salvo. Miren, ahí está la parte de Dios. Miren, Dios envió a su Hijo. Jesús derramó su sangre, hermanos. ¿Para qué derramó su sangre? Para que nuestros pecados puedan ser limpiados. El Espíritu Santo reveló su palabra. ¿Para qué? Para que ahora entendamos el mensaje de Dios y podamos entender y tomemos una decisión para lo que vamos a hacer con nuestras vidas. ¿Qué más hay que hacer, hermanos? Pues hay que oír. Si una persona se niega y tiene un corazón duro, no, váyanse, hermanitos, no los quiero escuchar. Váyanse a aleluyas. Y tapa sus oídos, pues no va a poder recibir el evangelio, hermanos. Hay que ¿qué? Hay que oír, ¿verdad? Hay que creer. Entonces, bueno, y hay muchos versículos, hermanos, de que tenemos que creer en Jesús. ¿Sí, hermanos? Miren, vamos a leer uno, hermanos. Fíjense, uno que habla, que está bien fuerte. Fíjense lo que dice Juan. De hecho es Juan 3 también allí, hermano. Ya saben Juan 3:16, pero ahí más adelante fíjense lo que dice, hermanos. Y habla bien fuerte. Fíjense, dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está el que les decía, hermanos, es el 18. El que cree, no es que, no es condenado, hermanos. Por eso, fíjense, hermanos, pero hay que creer en el Hijo. Pero ¿qué debemos de creer de Jesús, del Señor? Que Él es Dios, hermanos.
eso hay muchos que no creen que Jesús es Dios. Y por eso ese es el problema de ellos, hermanos. Que si no creemos en eso, no podemos recibir la salvación. Los judíos creen en Jesús. ¿Sí sabía? ¿Sí, hermano Carlos? ¿Sí sabes? Ellos creen. Pero ellos dicen, es un simple profeta, ¿verdad? Pero ellos no lo reconocen como Dios. Fíjense, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, hermanos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la razón. La gente no quiere creer, hermanos, porque le afecta sus intereses, ¿verdad? No, fíjate, porque voy allá a perderle el tiempo, mejor acá me vengo acá a vender, me vengo a vender unas, ¿cómo dice? Campechanas, y aquí voy a sacar mucho dinero y me voy a hacer rico, ¿verdad? Y no se olvidan de Dios. Entonces, hermano, arrepentirse, ¿es cierto? ¿Qué es arrepentirse? Pues es dejar lo malo, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá, un giro de 180 grados, sí es. Entonces hay que arrepentirnos, hermanos. ¿Verdad? Entonces, miren, confesar. ¿Qué tenemos que confesar? Que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Mira, ahorita lo vamos a ver, hermanos. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde cuando los apóstoles predicaron y ellos hicieron lo que dice aquí la Escritura. Y bautizarse, ¿verdad? Pero no nada más es bautizarse, hermanos. ¿Verdad? Tenemos que continuar, tenemos que perseverar. Tenemos que continuar, hermanos, en lo que Dios dice en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque si nos desviamos y nos torcemos y nos vamos por otro camino que no es el que dice aquí la Escritura, igual nos vamos a perder, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona ¿de qué? De la vida. Entonces, por eso a veces decía un hermano, a ver si no, a muchos, uno como que no les gusta lo que dijo, pero a veces es cierto, hermano. Dice, entra un diablo remojado y sale un diablo seco. Pero ¿saben por qué sale el diablo seco? Porque pues quiere seguir igual como le gusta vivir. ¿Sí, hermano? Porque no tuvo encuentro personal con Cristo, hermanos. Cuando tengamos el encuentro personal con Cristo, vamos a amar a quién. ¿Yo para qué vengo aquí a la iglesia, hermanos? Porque están muy bonitos. No, está agradecido con el Señor. Está agradecido con lo que Dios hizo. ¿Verdad? Sí, hermanos. O sea, si yo trato de o sea, estoy haciendo el esfuerzo de también aquí, hermanos, de perseverar, pues es porque amo a Dios. Anda, sí, pero si me atrapa el mundo, ¿qué va a pasar? Cuando la persona es nueva, hermano, y no tiene conocimiento pleno como ya nosotros lo tenemos, es obvio que va a regresarse. Muchas veces, gente que ya tiene conocimiento, yo he conocido pastores, evangelistas, andan en el mundo porque, como dice usted, tienen la palabra, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo. No se han sometido a lo que es la oración, el ayuno, la palabra. Cuando tienes esos tres fundamentos, créeme que ninguna doctrina te va a mover, por más que te diga. Y si seguimos los pasos de Cristo y verdaderamente hay un encuentro, ustedes nos hablaban de Saulo, una persona que tuvo un encuentro con el Señor. Vemos a Nicodemo. Nicodemo era un maestro que tenía una sabiduría tremenda, pero tenía que nacer de nuevo. Jesús le dijo que el que no es nacido va. No puede entrar. Tiene un nacimiento. O sea, él era un cristiano, me imagino, convencido, pero no arrepentido. Es como lo que en la iglesia, mucha gente que tiene una sabiduría tremenda, pero en realidad no tiene el Espíritu Santo, la adopción, porque el Espíritu Santo te prohíbe de pecar y de hacer cosas indebidas, porque Él te alerta, Él te avisa, Él te detiene, te hace mucho funcionamiento del Espíritu Santo. La gloria sea al Señor, desde que dio su
del Señor Jesús, fui bajado a las aguas. Realmente, cuando lo sentí en mi corazón, hubo una sanidad que Dios hizo en mí. Es lo que mucha gente no entiende. Ya no cree en los milagros del Señor, ya no cree en las sanidades, ya nomás dar la enseñanza. Yo le he dicho a la gente lo que Dios hizo a través del Señor, a través de usted. Fue un medio usted. No que lo ponga como un Dios, pero usted fue un instrumento del Señor. Y desde entonces mi vida ha estado cambiando, hermano. Y he estado sintiendo la presencia del Señor, lo que antes en realidad no lo sentía. He estado sintiendo más. Y le digo al Señor, dime qué es lo que quieres en realidad, porque yo vengo de la droga, vengo de la pandilla, dime qué es lo que quieres. Y le digo a Chano, que es hablar con pastor, dicen, Carlos, hay algo en ti que Dios va a hacer, dice, muy pronto. Y me mandó saludos a esa persona y me dijo, dile a los hermanos que Dios va a hacer algo contigo. Y sí, no me han dicho, hermano. Dice, Dios va a hacer a través de ti cosas que no se están haciendo. Va a empezar, Dios se mueve, pero púlete, métete, sométete, obedece, obediencia. Y la obediencia es todo. Y me dijo, persevera, no falte. Y ese es el punto, hermanos, de que, pues, ese es el punto que tenemos que tener, ese encuentro personal con Cristo. Entonces, si no, vamos a mirar la iglesia como una tradición, como una rutina, ¿verdad? No, pues voy y al rato ya ya no voy a sentir nada. ¿Verdad? No voy a sentir el amor de Cristo, ¿sí? A veces hacemos todo como si estuviéramos cumpliendo una regla. Sí. Así estoy palomeando. Exactamente. Y ya tengo mi salvación, pero no es así. Y ya a veces, y ya cuando pasa así, hermano, venimos como hasta regañadientes, venimos de mal humor, y mirando el reloj ya para que se acabe, hermano. Pero fíjense, ya se nos acabó el tiempo, hermano. Miren, ahí está, aquí estamos a ver la escritura lo que dice. Bueno, y hay muchos más, ¿verdad? Estos son nada más algunos. Dice Romanos 10:17, así que la fe, ¿verdad? Para poder creer en Cristo, porque hay gente que es atea. Entonces, ¿qué hay que hacer para que la gente crea? Pues hay que predicarle. Pero si ellos no quieren escuchar, pues ahí qué podemos hacer. Dice, así que la fe es por el oír, pero no el oír las filosofías, no el oír chistes, sino el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Verdad? La fe que nos va a salvar es esta, miren, hermano, es esa. Aunque mucha gente dice, ay, qué aburrido, ¿verdad? Yo quiero sentir el gozo, ¿verdad? Que alguien me grite y que se sienta ¿cómo dice? ¿Verdad? Sí, o sea, va mucho enfocado a la emoción, ¿verdad? Entonces, miren, hay que creer. Bueno, Juan 3:16, ya ahorita ya se los había mencionado, ¿verdad? Hay que arrepentirnos, hermanos. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, ¿qué? Vean, piensen, hermanos. Vean, como un borrador. Vean, ¿cómo estamos llenos? Antes de venir a Cristo, hermanos, estamos bien manchados. Pero cuando nos arrepentimos, Dios nos limpia. Son borrados nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay que confesar, Mateo 10, 32 y 33. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, mira, hermano. A cualquiera, pues, que me confiese, ¿delante de quién? De los hombres. Por eso cuando alguien va a entregar su vida a Cristo, hermanos, le decimos, pásenle, hermano, aquí al frente. ¿Verdad? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Porque aquí está, hermanos. No necesita decir muchas cosas, con que simplemente diga que sí, él ya lo está diciendo delante de los hombres. Porque si no lo queremos decir es como que me da vergüenza. Ay, no, ¿qué va a decir la gente? Pero mira, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y saben cuándo nos va a negar, hermanos? Cuando venga en su segunda venida, cuando sea el juicio final, ahí nos va a negar, ¿verdad? Hermano, hay que bautizarnos. El Señor Jesucristo dijo allá en Marcos 16:16, después de resucitado,
¿verdad? Él les dijo a los apóstoles y también les da el mandamiento para nosotros, hermanos. Miren, Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar. ¿Qué? Ahí está, miren. ¿Cuál es el evangelio? Pues lo que Él hizo por nosotros. Él murió, fue sepultado y resucitó, ¿verdad? Y eso habla de obedecer el evangelio. Morimos al pecado, somos sepultados en agua y son sepultados nuestros pecados y lavados con la sangre de Cristo y resucitamos para una nueva vida, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda ¿qué? Criatura. Ahí está, hermanos, ahí está el plan de salvación. Cristo también lo dijo, hermanos, no lo estoy inventando. El que creyere, ¿qué debe de creer? Pues el evangelio. El que creyere, ¿qué? El evangelio. Es lo que tiene que creer. Y fuere bautizado, ¿por qué? Porque eso es obedecer el evangelio. Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Quién lo dice eso? El Señor Jesucristo. ¿Y qué enseñan los hombres? Miren, hay denominaciones que dicen, tan arrevesados, dicen, cree y vas a ser salvo. Y luego cuando ya después de que crees y eres salvo, entonces ven, te vamos a bautizar. Tú ya eres salvo, pero para que seas parte de esta denominación, de esta iglesia, pues te vamos a bautizar. ¿Están arrevesados, verdad que sí? Ellos enseñan, cree y eres salvo, y luego te bautizas. Y luego está la iglesia católica. La iglesia católica dice que, fíjense, ¿qué es lo que hacen? Primero, para que sean perdonados los pecados de él, tienen que ser bautizados. Entonces, bautizados, y luego eres salvo. Y luego cuando ya crecen, pues es cuando creen. Porque un bebito no puede creer, ¿verdad que no? Un bebito no puede arrepentirse. ¿Se fijan? Ahí está, hermanos. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Cristo o a los hombres? A Cristo, hermanos. Hermano, no hay que decir que, bueno, aclarar que el bautismo no salva, o sea, es una consecuencia de uno obedece al evangelio. Pero por eso dice, el que no creyere será condenado, no dice ahí, y el que no fuera bautizado no será salvo. O sea, inmediatamente dice, el que no creyere será condenado. O sea, porque hay muchos que puede que se bauticen y vayan a la iglesia, pero no son salvos. O sea, no nos asegura nada. O sea, Pues bueno, pero es que mira, aquí lo dice, es por eso te digo, es lo que te digo. O sea, primero tienes que tener ese encuentro con Cristo. Si no tienes ese encuentro con Cristo, aunque te bautices, vas a seguir tu vida igual, ¿verdad? Primero tienes que tener ese encuentro con Cristo. Cuando tienes encuentro, es lo que sucedió con los apóstoles, que ellos conocieron al Señor y luego cambiaron sus vidas, ¿verdad? Entonces, pero aquí, yo no lo estoy inventando, aquí, yo no le voy a contradecir al Señor Jesucristo, porque Él es el que está hablando. Dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué le va a suceder? Aquí lo dice, será salvo, ¿verdad? Ahí está, hermano. La salvación va a seguir mientras que él empiece, ¿verdad? Como dice usted, el encuentro. Cuando hay un encuentro con el Señor, pero hay muchos que son bautizados y siguen igual. La rutina, entonces, la salvación se pierde. Sí, se pierde. Sí, la salvación se pierde. Y el bautizado, el que vino, nunca la perdió, porque en realidad nunca la tuvo, porque nunca fue. O sea, porque nunca cambió. miren, cuando nacemos de nuevo, el bautismo es nacer de nuevo, ¿verdad? Se lo dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Le digo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede, ¿qué? Entrar al reino. O sea, el nacimiento a través de ¿qué es? Del agua, el bautismo, y del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos viene el Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, No va a cambiar la vida. ¿verdad? Pues no, o sea, porque Dios no nos va a obligar, hermanos. O sea, Él quiere que nuestra obediencia sea por el amor que le tenemos a Él. Aquí lo digo, o sea, es que sí es cierto, hermanos. O sea,
Por eso estoy diciendo, o sea, el bautismo nos salva. ¿Verdad? Nos salva. Pero nosotros podemos, hagan cuenta, Dios ya nos da el boleto, miren. Te obedeciste al Evangelio a través del bautismo, aquí está tu boleto. Pero ese boleto yo lo puedo perder. ¿Cuándo lo pierdo? ¿Cuándo lo pierdo, hermanos? Cuando me regreso para atrás, que peco, hago lo ¿Verdad? más Sí. delante. Simplemente, hermanos, ya no vengo a la iglesia. Eso es amar al Cristo. Allá vas a obedecer allá en tu casa a Cristo. No, hermanos. Muchas veces hay justificación, aunque no hay justificación, pero muchas veces cuando yo lo hago por si nada, no voy a la iglesia, voy a ver una tele, ahí estoy pecando ya. Estoy desobedeciendo. O que digan, ya no voy a la iglesia, voy para otra parte, pero muchas veces nosotros también a veces condenamos a la persona porque no sabemos. No, o sea, hay veces que nos enfermamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por falta de discernimiento del Espíritu Santo, pedirle a Dios, no le pedimos a Dios. De verdad señalamos, no vino, está en pecado de desobediencia. Sí. Pero si no hay discernimiento, por eso dice Dios que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para discernir. Y cuando la persona realmente no tiene discernimiento del Espíritu Santo en él, va a hablar nomás por hablar. Sí. Pero cuando hay discernimiento, a ver, Señor, ¿qué está pasando con mi hermano? Entonces Dios te va a decir el problema. No, pues, bueno, sí, así, exactamente, hermano. Pero bueno, ahí, digamos, ya es otro tema, ¿verdad? Sí, digamos, ya es otro tema, porque no estamos, o sea, estamos hablando, bueno, eso lo entendemos, o sea, aquí ha habido hermanos que no han venido a la iglesia porque pues están enfermos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hermano, ¿cómo hablarle, verdad? O irlo a visitar. Hemos ido a buscar, aquí a visitar a los hermanos, ¿sí o no? Hermanos, los hemos ido a visitar. Hermano, ¿cómo está? Nos lo extrañamos porque nos preocupa que no haya estado aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos por qué juzgar, ¿verdad? Pero pues si ya desobedecemos a Dios por flojera, por indiferencia, pues bueno, pues ahí qué les puedo decir, hermanos. Por eso aquí dijo el Señor, hermanos. Pero, o sea, hermanos, ahí está, miren. Si me explico, hermanos, ya tenemos el boleto. Y el boleto no lo debemos de perder. ¿Cuándo pierdo el boleto? Pues simplemente, no, que aquí los hermanos ya me desanimaron, no le echan ganas, yo también ya me voy. Y ya no vengo a la iglesia, ya no predico. Pues yo también voy a perder mi boleto, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad? No pierde si usted no se desvía. Sí, ¿verdad? Sí, puede permanecer, pero con la fe en Cristo, congregándose, no dejar de congregarse. Si usted se con otra parte donde realmente hay un movimiento, no hablando mundano, sino espiritual y que sea en la misma fe de Cristo, no hay ninguna diferencia. Entonces, miren, hermano, aquí lo dice el Señor en Apocalipsis 2:10. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Verdad? Y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué es ser fiel? Fiel al Señor. Pues lo mismo que cuando se casan un matrimonio, ¿qué sucede? Pues tienen que estar juntos, ¿verdad que sí? Eso es ser fiel, ¿verdad? Entonces, hermano, a través de esto, pues viene el nuevo nacimiento, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta es una palabra que usa mucho el apóstol Pablo, hermanos. Está en Cristo. Vean, lean los escritos de Pablo y siempre usa mucho en Cristo. Vean, porque, hermanos, ¿qué es lo que puede suceder en nuestra vida? Pues podemos estar fuera de Cristo, ¿verdad? Para estar dentro de Cristo, pues es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso ese es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. Tenemos que estar dentro para que podamos recibir la bendición de la salvación, ¿verdad? Ahí está, miren, dice. Por eso, cuando estábamos en pecado, pues estábamos en el mundo, estábamos afuera, ¿verdad? A través del sacrificio de Cristo entramos a lo que es el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces,
a través de estar en Cristo, hermanos, pues tenemos las muchas bendiciones, ¿verdad? Tenemos la promesa de vida eterna. ¿Verdad? Por eso el Señor dijo allá en Juan 14, 1 y 2, ¿verdad? Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas, ¿qué? Moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ¿verdad? Pues Él está en el cielo, hermano, está allá sentado a la diestra del Padre. Donde yo estoy, vosotros, pues también estéis, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar.